Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que hoy viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y nos ayuda, sobre todo, para dar pasos importantes en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra nación. La palabra de Dios que nos transforma. Leemos de la profecía de Daniel, capítulo 9, versículos 4b al 10. ¡Ay, mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con los que lo aman y cumplen sus mandamientos! Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tú, mi Señor, tienes razón y a nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todos los países por donde los dispersaste a causa de los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza a nuestros reyes, príncipes y padres porque hemos pecado contra ti. Pero mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona, aunque nos hemos rebelado contra Él. No obedecimos la voz del Señor nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos los profetas. Queridos amigos, para mañana. Primero reconocemos, y eso es lo que necesitamos, tiempo de Cuaresma. 40 días, queridos hermanos, es un número simbólico, ¿verdad? Es toda una generación. Ñañe muy bellande ya nos debe, ñañe peruña de mindu, reflexión profunda, reconocemos. Dios grande y terrible, Dios grande, hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos. ¿Cuál cosa yo que fuera ñandé en Guanájina, vea? Dale cuña mañata, ya mira un poco lo que pasó en el tiempo de Daniel. Oiko beta vejina, la ñandea lleva la anda ya, bueno, peñandera, peñandera, ya lo llevo y ñandera. Porque justamente aquí dice, no hicimos caso a tus siervos los profetas, que hablaban en tu nombre. No hicimos caso a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Esta coincidencia yo que fuera lleva, nosotros lo decimos aquí. ¿Cuántas veces nuestros obispos que hablan ahí en cada cupé, cuánto listan ahí? Algunos gatos y poche. No hay que hablar de eso, hay que hablar de los angelitos. Porque ahí el Monseñor Valenzuela comenzó a hablar y a decir cuáles son las injusticias. A la de autoridad de cuera, yo soy a París, ya cuera o París, ve. Notre Dame es importante, ve que el pueblo, que nuestra gente. Qué pena, queridos hermanos. Tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión. Hay todavía tiempo, tenemos todavía tiempo de arrepentimiento y de hacer bien las cosas. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.